En algún momento, durante el segundo directo de Ruinaversal tratando el tema del Doomverso, Calcifer hizo una mención pasante de algo que, en su momento, me dejó mucho de qué pensar. La gente cambia todos los días. Sí. Pero esta gente, la gente que lo recrimina, no cree en la redención ni nada. Y ahora que Calcifer decidió pronunciarse después de su doxeo, y que Arturo también ofreció una disculpa, creo es el momento perfecto para hablar sobre el tema de la redención. Mi meta con este video es tratar de responder un par de preguntas. ¿Cómo se mira cuando un individuo logra redimirse? ¿Cuánto toma para que enfermos como Calcifer y Arturo se puedan llegar a redimir? Desafortunadamente es mucho más fácil preguntar, porque las respuestas no logran ser tan claras ni fáciles de contestar. Son respuestas que dependen de cada individuo y que corresponden a la privacidad del individuo. Pero vale toda la pena intentar encontrar estas respuestas, porque, aunque no todos quieran redención y aunque otros nunca la consigan, todos merecemos la oportunidad de poder redimirnos. Y sin más que agregar, comencemos. Sería demasiado cínico descartar completamente el último mensaje que nos dejó Calcifer. Por más ambiguo que llega a ser, creo que hay partes donde se deja ver que genuinamente siente algún tipo de remordimiento por algunos actos. Como mínimo, llega a mostrar que está en los primeros pasos de tocar una pizca de humanidad después de lo monstruoso que llegó a ser. Pero no vengo a analizar este texto. Calcifer clama que está tomando los primeros pasos, y su posición vale la pena ser explorada, y sobre todo comparada con la de Arturo. No olvidemos que no es la primera vez que Calcifer clama que ha cambiado para bien. Para cuando el directo de Ruinaversal toma lugar, allá en el 2022, se supone que ambos Calcifer y Arturo ya habían rehabilitado ciertas creencias terroristas y supremacistas. Veían justificado una guerra racial para defender, en su punto de vista, los intereses de su raza. ¿Por qué en ese momento tú estabas como alegre de eso que sucedió? Pues básicamente porque era como que Ajá. regresar el golpe, vaya. ¿Sabes? Ajá. Es como que después de tanto atentado que ni siquiera se visibiliza, uno piensa, pues bueno, o sea que al fin alguien tomó acción. En este caso, se emocionaron con la muerte de judíos y musulmanes a manos de supremacistas blancos. Con respecto a esto, comprobado por chats que tomaron lugar entre el 2018 y el 2019, ambos habían mencionado varias veces que ya no piensan así. Ok, y ya, o sea, tú ahorita argumentas que sí, sí aceptas que dijiste eso, pero ya cambiaste de opinión respecto a esos temas. Respecto a estos temas, sí. Es por esto que el directo de Ruinaversal es perfecto para indagar en este tema, porque se supone que son horas enteras de un par de individuos quienes aseguran estar redimidos, o como mínimo rehabilitados de sus peores pensamientos. Entonces vendría siendo un buen ejemplar para contestar nuestras preguntas. A lo largo del directo, ambos Calcifer y Arturo sueltan comentarios bastante cuestionables. Muchos de estos comentarios son deliberados. No, entre o sea, otras cosas. ¿No fue porque los asesinaran? Pues no, eso sí yo voy a decir, no creo en cámaras de gas, no creo en ese tipo de cosas. Sí pero creo no, que o se sea, hayan cometido crímenes, sí ¿no creo crees en que nunca... ejecuciones. Y otros accidentales a causa de la intensidad del momento. Pues sí, tengo derecho a pensar diferente a ti, man. Si tú te quieres creer mujer, adelante. Ya, pero créeme, mujer no causó la muerte de 11 millones de personas. No, pero de millones de niños actualmente sí. ¿Qué? ¿Me vas a negar que NAMBLA existe o qué? Sacan a relucir sus colores reales, dejan de esconder su nivel de poder, como dirían ellos. No perderé mucho tiempo con estos comentarios, pero sí iré poniendo ejemplos. Queda claro que siguen siendo racistas. Bueno, o sea, es que como te lo digo, los de nuestras posiciones, claro que la raza es importante, pero no lo es todo. Fascistas. Política prohibida. Hay una diferencia entre, por ejemplo, yo le paso a alguien un documento de, mira, esto dijo el nazi, y decimos, qué pendejo. Mira, bueno, por ejemplo, eso sí te voy a decir, si me vas a recriminar del tipo, es que tú le decías a ellos de que Hitler no hizo nada malo, por ejemplo, ¿no? Eso a mí me vale ver, ellos, sinceramente. Siguen creyendo en teorías conspirativas antisemitas. Es básicamente lo mismo que contra los judíos o qué onda. No, de hecho pienso que se organizan muy bien. Deberíamos de copiarles lo mismo. Hay mucho que admirarle a los judíos. Mucho que admirarle a los judíos. Y siguen negando genocidios. Bueno, nada más para así brevemente. Yo pienso que pasaron, para resumirlo, yo pienso que pasaron cosas atroces
Yo pienso que pasaron cosas atroces, yo sí pienso que los alemanes hicieron cosas mal, hicieron crímenes, ¿no? Simplemente he comentado de que mucha de esa información se tergiversa. Eso es lo que yo... O sea, sí existe, pero no en extremo como se ha manejado en la historia, pero sí existió. Está parcializada, vaya. Cuando pasó la Primera Guerra Mundial, bueno, 2 millones. Solo 2. Yo pienso que fueron entre 2, máximo 4. Realmente muestran que su pensamiento político no ha evolucionado desde el 2019, 3 años antes del directo. Hasta el día en que Calcifer dejó internet, y Arturo hasta el día de hoy, siguen haciendo comentarios fascistas en Twitter. Lo único que supuestamente ha cambiado después de los años es que ya no apoyan el terrorismo supremacista. Pero no lo muestran. Y aquí debo aclarar algo. No es fácil demostrar un negativo. Es posible hacerlo, pero es complicado. Fuera de tu propia confesión, no es tan fácil demostrar que ya no crees en algo. Con frecuencia, solo se termina quedando en palabras. Hay acciones que debes tomar para demostrar que ya no crees en algo, no importa qué tan sincero seas, ni cuánta confianza inspires. Esto lo exploraremos más adelante. El Doomtart que se une al directo para ayudarle a estos dos incompetentes menciona un punto importante. Para el caso, ¿no? Es que estoy viendo como que dice, de que comentan mucho eso de que, no, pero pues es que ya cambiaron y que no sé qué. Pues sí, es que como que están diciendo de que ya cambiaron sobre un asunto y lo están trasladando a si ya cambiaron de otro. Ah, exacto. O sea, por ejemplo, lo de eso de que ya no apoyaban, o sea, ¿qué tiene que ver el que ya no apoyen, ya no les haga feliz cosas como que ataque, bueno, de eso, ¿no? Ustedes saben, de ataques, es que no sé si lo puedo decir. Terrorismo. Vale. Ataques terror, o sea, ya, ok, es como, ya, ellos ya clarificaron que ya no apoyan eso, ya no lo ven como algo bien. Ajá. Pero es que aparte, luego ellos dijeron eso, pero es que luego eso que dijeron lo están trasladando a que, pero es que eso ya significa que ya no son racistas, o que eso ya significa que ya no comentan nada en Twitter. Obviamente no, o sea, ellos calificaron que ya no están a favor de ese tipo de cosas, de ataques terror, no del otro. Saltan de tema. Sí, lo trasladan a otro tema. En pocas palabras, que sigan siendo supremacistas blancos no traduce directamente a que apoyen el terrorismo. Es un punto completamente válido. Es una suposición decir que siguen apoyando el terrorismo cuando aseguran que ya no lo hacen. Pero aquí vengo a argumentar que no es precisamente una suposición fuera de lugar. Veamos los hechos. Desde mucho antes de las capturas de Lierry, todos y sus abuelas sabían que Arturo y Calcifer apoyaban el terrorismo supremacista. Incluso a Arturo se le escapa una mención sobre esto. Además, seamos honestos, ellos ya hacían, decían todas estas cosas antes de que se enteraran de esto. En ese entonces no había pruebas directas de que apoyaban al terrorismo. La suposición nació directamente de analizar el pensamiento político de Arturo y Calcifer. Veamos. Cuando eres un racista, supremacista blanco, y piensas que hay una conspiración global para acabar con la raza blanca, obviamente quieres que algo se haga al respecto. ¿Y qué es lo que los supremacistas suelen hacer al respecto? Intentar frenar a esos quienes, según los fascistas, conspiran en contra de ellos. ¿Y cómo se frenan? Para esconder sus verdaderas intenciones, los fascistas apoyan medidas democráticas. Por ejemplo, con leyes anti-inmigración, deportaciones masivas, políticos demagogos. Algunos son un poco más sinceros y apoyan dictaduras. Pero ¿qué pasa cuando el proceso político de un país falla a los fines de estos enfermos? Apoyan directamente a la violencia. Al terrorismo. Porque el punto de ellos es conseguir sus fines, a como sea lugar. Y, para la sorpresa de nadie, resulta que estos dos trogloditas sí apoyaban estos actos. Al final del día, construyeron una cosmovisión que nos dividen en solo dos grupos, los blancos y los no blancos. En su cosmovisión, los blancos están en peligro de dejar de existir a culpa de las fechorías de los no blancos. Entonces, para ellos, literalmente cualquier opción que los salve está justificada para preservar su existencia. Aunque sea la segregación, los etnoestados, el genocidio, o la violación. Literalmente todo. No se necesita ser Nostradamus para haberlo sabido, es solo la conclusión lógica de su ideología pendeja.
Entonces, si ya se sabía que apoyaban el terrorismo a causa de sus posiciones políticas, esto antes de tener pruebas sólidas, y siguen sosteniendo estas mismas posiciones políticas, ¿por qué debemos de creerles cuando dicen que ya no apoyan esos actos? Para colmo, ellos solos se pusieron la soga al cuello al admitir que no son sinceros. Cuando te riges por la mentalidad de que hay que bajar el nivel de poder en público para no sacar a relucir tus pensamientos e intenciones reales, descartas toda buena fe que se le puede otorgar a tu palabra. Si en actos no logran demostrar que han cambiado porque siguen siendo los mismos de antes y siguen compartiendo la misma ideología política de antes, y lo único que tienen en su defensa son sus propias palabras, palabras que demuestran ser insinceras, ¿qué pruebas nos dejan de que ya no apoyan estos actos? Ninguna. Absolutamente ninguna. Otra prueba de que no han cambiado es que no pueden explicar por qué ya no consideran válido el terrorismo. Cuando los confrontan con la pregunta, o se van por las ramas, o muy claramente usan cada oportunidad para evitar contestar la pregunta. Calcifer, ¿me permites hacer unas 2 preguntas? Claro. Sí. ¿Todavía crees en el plan Kalergi y el reemplazo étnico? Creo que se está reduciendo la población. No creo que se vaya a eliminar, pero claro que se va a reducir drásticamente. Y tú en 2018 veías como legítimo ese uso de la fuerza como respuesta, de cierta manera, ¿no? ¿En 2018? Sí. Ok. Si en este momento todavía consideras que hay guerras que tienen un casus belli, ¿cómo se dice? Legítimo, ¿qué hace que ese casus belli para ti ya no sea legítimo, o porque ya no sería legítimo usar la violencia contra el plan, o el reemplazo étnico? Bueno, primero que nada me dijiste 2 preguntas. Veo justo que yo ahora te interrogue, ¿no? Es justo. Debería ser una respuesta clara para cualquier persona que ha tenido un cambio de parecer. Pero con Calcifer y Arturo no hay respuesta, porque tampoco hay un cambio en ellos. Los atraparon con las manos en la masa, y lo único que les queda es actuar como si ya no piensan así. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo se ve un individuo redimido? Definitivamente no se ve exactamente como antes de su redención, y no piensa lo mismo que antes. Ojo, con esto no me estoy refiriendo a que a huevo debes ser la persona opuesta a la que eras antes. Como ejemplo está Solaris, quien cree haberse redimido porque antes era fascista y ahora es marxista, cuando el problema principal con ella es que grumeó a una niña. Con esto no estoy diciendo que Calcifer y Arturo necesariamente tienen que pasar a ser comunistas, liberales, progres, u otra ideología incompatible con el fascismo. Estoy diciendo que si no hay evolución de pensamiento, si no hay una pizca de remordimiento por lo que has hecho, y si no has mostrado un cambio real en tu persona, entonces ¿dónde está esta supuesta redención? ¿Dónde queda el cambio que presumen? Queda en palabras. Una persona redimida entiende su situación, entiende lo que llegó a ser, se aleja de aquello que lo llevó a ser lo que fue, y hace un esfuerzo deliberado por compensar el mal que ha hecho. Cuando logras enterrar a esa persona que alguna vez fuiste, y, más importante aún, compensas aquellos actos y pensamientos dañinos, es cuando consigues la redención. Calcifer muestra los primeros pasos de esto. Ha mostrado una pizca de remordimiento y comprensión, y ha decidido, al menos por lo pronto, abandonar la vida pública en Internet. Le quedaría compensar sus acciones, pero como persona privada ya no nos incumbe sus acciones de redención. Esto ya es algo que solo le incumbe a él y a sus seres queridos. Y lo digo con toda honestidad, espero logre encontrar la redención que busca. Porque a pesar de lo que alguna vez dijo, la gente sí cree en la redención, y la mayoría queremos que se vuelva una persona decente. Nunca es tarde para cambiar. No es fácil, pero vale la pena mejorar como persona. No solo por el bien de los demás, no solo por el bien de quien lo rodea, sino por el bien de él mismo. En cuanto a Arturo, no ha mostrado una pizca de cambio. Se escuda detrás de la religión, clamando que ahora sigue a Cristo. Pero cualquiera que está en el lado político de Internet entiende que esto no es un acto de fe, mejoramiento ni redención. Todo este teatro es solo una posición cínica que los fascistas han agarrado como moda para darle la frente al progresismo. Los progres suelen ser bastante antiteístas, esto mezclado con la historia europea del catolicismo y la Iglesia ortodoxa, han engendrado un montón de falsos cristianos de Internet. Aquí hago una pequeña pausa para aclarar algo.
Con esto no estoy diciendo que no existen creyentes honestos, ni tampoco estoy diciendo que todos los conversos están siendo falsos. La gran mayoría de los creyentes y conversos son genuinos con sus creencias. Lo que estoy reclamando es que, específicamente en Internet, está creciendo un nicho de católicos y ortodoxos falsos que no siguen estas religiones porque realmente crean en ellas. Arturo no es un católico honesto, y solo usa la religión con fines políticos. Para él la religión es una herramienta, tanto para dar la contra ideologías que él desprecia, como para asegurar que ha tenido un cambio genuino. Ahora, Arturo no ha cambiado. Sigue siendo el mismo de antes de que sacaran las capturas. Sigue promoviendo su ideología genocida a niños impresionables. Sigue promoviendo el odio y la desinformación. Sigue hablando en público de lo tanto que desea segregar las razas. Sigue siendo el mismo que se regocija con el asesinato de inocentes en manos de uno de los suyos. Sigue siendo un completo enfermo. Por el momento, la redención ni siquiera entra en cuestión cuando se trata de este trastornado. Pero, aún así, incluso Arturo merece la oportunidad de poder redimirse. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se redime un individuo del calibre de Calcifer y Arturo? La situación de ambos tienen puntos en común, con excepción importantes que obviamente tocaremos cuando hablemos de Arturo. ¿Qué compensación puede ofrecer Calcifer, siendo un fascista, y, valgan las siguientes redundancias, un racista, misógino, homofóbico, transfóbico, conspiranoico, etc.? ¿Cómo llega a compensar el haberse burlado del suicidio, haber planeado raidear el servidor de Chucho Calderón, y otras acciones cuestionables? Más importante aún, ¿cómo compensa el haber celebrado actos terroristas que llevaron a la muerte a inocentes? Muchas de esas cosas tienen arreglo fácil. Basta con dejar de tener esos pensamientos nefastos, dejar de esparcir el odio que producen, y pedir una disculpa. A la gente que llegó a afectar directamente, basta con pedirles una disculpa genuina. Aunque hay personas con las que nunca se podría disculpar. Si siente culpa, tendrá que cargar con ella toda su vida, pero probablemente basta con una disculpa pública. Pero ¿cómo se compensa haber celebrado el terrorismo? Un cambio de parecer y una disculpa pública parece ser un buen comienzo, pero no lo compensa por completo. Esto sí es algo que no tiene una respuesta tan clara a causa de lo aberrante que es. ¿Pero qué tipo de acciones compensan algo como la adoración al terrorismo? ¿La condenación a la supremacía blanca? ¿El activismo en contra de estas ideologías? ¿El hablar públicamente de tu situación de forma preventiva? Aunque mucho de esto sería prueba de que ya no piensa así, y también sería compensación decente, siempre quedaría una pizca de duda sobre la sinceridad de estas acciones y sus palabras. Porque, de nuevo, en su tiempo se llegó a admitir su capacidad de ser insincero. Por fortuna para Calcifer, al dejar el lado público de Internet realmente solo se tiene que enfocar en mostrar redención a sus seres queridos y a sí mismo. Si logra conseguirla, o no, probablemente es algo que nunca sabremos. Espero logre encontrar estas acciones para compensar el haber celebrado el terrorismo. Porque si genuinamente ve lo enfermizo que fue eso, y genuinamente se arrepiente de haberlo hecho, probablemente está luchando una batalla interna muy difícil. No queda más que desearle suerte para que logre redimirse ante los ojos de sus seres queridos y los suyos. Uno ya sale sobrando. Nunca es tarde para mejorar como personas, ni para compensar el mal que hacemos. En cuanto a Arturo, en él todo lo mencionado aplica. No solo esto, sino mucho más. Muchísimo más. Aparte de esto, tendría que compensar el defender a muerte a su amigo pedófilo, el hacer apología a la pedofilia, el compartir CP en Discord y X, el permitir CP en su Discord, el apoyar la violación, el asociarse con terroristas, el tener contacto con terroristas para obtener consejos para militar en su país, y una lista enorme de abominaciones y posibles crímenes. Si el redimirse por haber apoyado el terrorismo ya es algo complicado, redimir todos estos actos es mucho más difícil. Siendo honesto, no se me ocurre cómo podría compensar todo lo que ha hecho y todo lo que sigue haciendo. Las palabras quedan completamente descartadas. Arturo no solo ha admitido ser capaz de bajar su nivel de poder, no solo ha demostrado ser un mentiroso compulsivo, también ha demostrado poder mentirle directamente y descaradamente hasta a sus propios seguidores. Si pedir disculpas no basta con estas acciones, con Arturo simplemente no entran en cuestión. Cualquier disculpa se termina esfumando, como las disculpas tan pobres que decidió otorgar. ¿Qué confianza puede llegar a inspirar la palabra de un mentiroso que es incapaz de sincerarse un solo segundo?
Que puedes tomar por cierto de la palabra de un resbaloso que usa cada pequeña grieta tecnicista para escabullirse como la rata que es. ¿Qué honor tiene la palabra de un manipulador que le ve la cara a la gente quien más cree en él? Con esto no estoy dejando que mi baja opinión de Arturo hable por mí. Ya tenemos unas disculpas dumentianas que solo sirven para confirmar que es alguien quien no busca un cambio real. Unas disculpas inútiles, una pérdida de saliva, solo para que a los pocos meses vuelva a ser exactamente igual a cuando aún no daba sus disculpas patéticas. Perdón, les acabo de mentir. No regresó a ser igual a antes. Ahora anda aún peor. Por principio sigo creyendo que puede llegar a redimirse. Eso no significa que piense que lo logrará. Siempre y cuando esté en la vía pública, nunca lo logrará. Después de todo lo que ha hecho, creo que lo mejor es que, al igual que Calcifer, Arturo abandone Internet. El dejar de pervertir las mentes de sus seguidores con propaganda barata es lo menos que puede hacer. El dejar de inculcarle ideologías dañinas a los niños impresionables de su audiencia es lo menos que puede hacer. El dejar de promover odio a los niños que lo toman en cuenta es lo menos que puede hacer. Ya en su privacidad sabrá él qué hará de su vida y si logra redimir todo lo enfermizo que hizo. Pero por el bien de todos, tanto él, como su familia, como sus amigos, como sus seguidores, lo mejor es que no tenga contacto con Internet. Él es una persona que se dejó corromper por los peores aspectos de una tecnología maravillosa como lo es el Internet. Quiso echarle la culpa, cuando el único culpable aquí es él. No es 4chan, no es Sparkman, ni son las malas amistades. Aunque todo esto haya influenciado al bastardo que se convirtió, recae en él la responsabilidad de volverse una mejor persona. Pero no busca mejoramiento, busca excusar su ser. Si el Internet le impide poder mejorar, lo mejor es que lo abandone. Y si causó tanto daño por medio del Internet, lo mejor será que no vuelva. Porque, con todo lo que conforma a la persona de Arturo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que consiga una pizca de redención. Antes de terminar, quiero dejar un último mensaje. Obviamente este video no lo hice para Calcifer, mucho menos para Arturo. Este video lo hice con los seguidores de estos en mente, y para gente con pensamientos similares a estos. Yo sé que a veces parece que la gente no cree en la redención. Que la gente solo quiere echar en cara los errores de cada quien. Que la gente busca crear enemigos para sentirse moralmente superiores. También sé que con lo duro que he sido con la situación de Arturo puedo dar esa impresión también de mi parte. Pero él es un caso muy aparte por lo único que ha sido su presencia y sus actos en Internet. Y aún con lo duro que es su caso, sigo insistiendo que puede llegar a redimirse y que debería hacerlo. Más que eso, a pesar de todo corazón deseo que sí llegue a cambiar y a compensar todo este mal que ha causado. No planeo hablar de mi vida privada en este canal, pero este instante amerita una excepción. No es coincidencia que sepa mucho de la ideología de Arturo, ni es por oportunista que me meto en este tema del Doomverso. Por varias razones yo me identifico mucho con él. La más relevante es que antes tenía muchas de las mismas ideas políticas que él. Nunca llegué al punto de considerarme fascista, ni de apoyar las atrocidades que él aún apoya. Pero es posible que en algún momento de mi vida, si no llegaba a salir de estas ideologías, pude haberlo hecho. Yo sé lo fácil que es caer en la propaganda de estas ideologías, yo sé lo difícil que es salir. Sé la soledad que este mundo causa, y lo adictiva que termina siendo. Yo sé que personas como Arturo les inculcan que la gente realmente no cree en el cambio. Lo sé, porque alguna vez personas como él quemaron esa idea en mi cabeza. Y no les mentiré, sí existe gente así, y sobre todo en Internet. Pero tengan en cuenta que esta gente histérica son la minoría de una minoría. Cuentos de redención son de las historias más nobles que como humanos transmitimos. Todos estamos en la búsqueda eterna de enmendar el mal que hemos hecho. La redención es un motor que nos inspira a seguir adelante. Encontrarán quienes los van a apoyar. Encontrarán quienes crean en ustedes y en su voluntad de salir de esta oscuridad. Lo sé, porque yo lo encontré. Nunca es tarde para darse cuenta en qué mundo se están encerrando. Busquen ayuda profesional. Hablen con alguien quien los ama. Ábranse al mundo. No es necesario navegar en soledad. Monstruos como Arturo solo buscan hundirlos a su nivel, porque son personas miserables y sin futuro. Son personas atrapadas en la soledad, sin ánimos de salir. Salgan, antes de que se encuentren apoyando las mismas atrocidades que Arturo, antes de que se vuelvan como él. No por mí, ni por la sociedad, sino por ustedes mismos.
No pierdan su persona. No pierdan su futuro. No es un camino fácil, pero entre más lo evitan, más imposible será salir. Nunca es tarde para luchar por la redención, y triunfar, a pesar de todo.